La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Qué bueno compartir con usted en este tiempo, pues la palabra de Dios que nos orienta, nos inspira, nos alimenta a vivir lo que resta de este tiempo pascual con mucha esperanza, con mucha fe. Hoy vamos a reflexionar sobre una realidad que todos conocemos, pero que muchas veces no valoramos, y es la familia. Hoy voy a centrarme en la familia. La familia es donde comienza la vida y se aprende a amar. Y este es un tema importantísimo para nuestra vida, para nuestra existencia. Estamos en medio de una cultura social que relativiza el compromiso, que debilita los vínculos, que promueve el individualismo. Y por ende, la Iglesia entonces levanta su voz para decirnos que la familia no es un problema, que la familia es el plan de Dios. Por lo tanto, aprender a ver la familia desde esa perspectiva de plan de Dios, desde ver la familia como un don, como un regalo, disfrutar ese encuentro familiar, ese compartir en familia. El Salmo nos lo dice, el salmista, mejor dicho, en el Salmo 127, el versículo 3, dice una frase muy linda. La versión de Jerusalén latinoamericana dice: la herencia de Yahvé son los hijos, su recompensa el fruto del vientre. Pero también la Biblia latinoamericana dice: un regalo del Señor son los hijos, recompensa el fruto de las entrañas. Aprender a ver esta realidad familiar como la ve el Señor es un desafío. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que aprender a ver, por ejemplo, a los hijos como una bendición, aprender a ver a nuestros padres como una bendición. Catecismo de la Iglesia Católica, y esto lo tuve que aplicar en mi vida personal. El Catecismo de la Iglesia Católica, cuando habla en relación de los hijos a los padres, dice el Catecismo de la Iglesia Católica que nosotros como hijos debemos de ser agradecidos con nuestros padres, por lo menos porque fueron instrumentos para que existiéramos. Quizás fue un papá irresponsable, una mamá también, pero fueron instrumentos de Dios para nuestra existencia. Y ese es el punto muy importante, aprender a entender que la familia tiene un origen divino, que la familia brota del corazón de Dios. Hablar de la familia no es un tema más, no, es hablar del corazón de la humanidad, es hablar del corazón de la vida. Y es ahí donde nosotros necesitamos pensar un poco qué valor tiene la familia, qué valor tiene tu familia, qué valor le damos a la familia. Y por eso pensar en algunos aspectos que nos van a ayudar a entender el valor que tiene la familia. La familia tiene, en primer lugar, una identidad propia, una estructura propia. La familia original tiene la figura de un padre, del hombre, de una madre, la mujer, y de los hijos. Esa es la familia original. No estoy hablando, como dice la ideología de género, la familia tradicional. No. Es la familia original. Más que tradicional, es la familia original, donde existe un hombre y donde existe una mujer. Ambos, en esa interacción de intimidad sexual, generan la vida, la procreación y nacen los hijos. Entonces, en la familia, con esa identidad, con esa estructura, es la primera escuela para la vida. La familia es la primera escuela para la vida. Y cuando digo que la primera escuela para la vida es que en la familia vivimos el primer proceso de aprendizaje. El primer proceso de aprendizaje no se vive en escuela, no se vive en un kinder, no. Se vive en el hogar, allí. ¿Y quiénes son los primeros modelos, los primeros maestros de ese aprendizaje? Pues ¿quiénes son?
Pues mamá y papá, mamá y papá. Mamá y papá que nos convertimos en maestros para la vida de nuestros hijos, que somos maestros que les enseñamos a hablar, les enseñamos a interactuar con otras personas, les enseñamos a confiar, les enseñamos. O sea, imagínate, tú no sé si estás en esta situación, tu hijo, tu hija, pues que está aprendiendo a caminar y que empieza gateando y que tú estás ahí y que tú miras ya que hace pininos o se ha fijado que los niños cuando empiezan a caminar levantan un bracito como para andar haciendo el equilibrio y así van. Bueno, esa experiencia es importante. ¿Por qué? Porque ese es el sentido de identidad de la familia. ¿Dónde aprende a caminar este niño? ¿Al lado de quién? ¿Dónde aprende a hablar este niño? ¿Quién le promueve a hablar? ¿Quién le enseña a relacionarse? Pues es en la familia, es en la familia. Las primeras relaciones, las primeras interacciones que tenemos como personas es con papá, con mamá, con los hermanos, con el entorno familiar, que los abuelos llegan a visitar, a cuidar a los nietos, que los nietos interactúan con, o que los hijos interactúan con sus primos, o sea, toda esa experiencia relacional es promovida desde la familia. Por eso es impresionante cuando un ser humano, por ejemplo, nace, pero no crece en el núcleo familiar, sino que de pronto termina en una institución donde cuidan a estos niños. O sea, las carencias de interacción, las carencias de afectividad son impresionantes. Cada uno de nosotros tenemos que pensar un poco en nuestro núcleo familiar, porque bien lo decía el Papa Francisco en Amoris Laetitia, en el numeral 274, la familia es la primera escuela de valores humanos. Si una familia está sana, va a proveer, va a formar personas sanas. Si una familia está herida, está enferma, pues eso deja huella profunda en la vida del ser humano. Por eso es importante entender que el rol de papá y mamá en este núcleo llamado familia es un rol sumamente protagonista, es un rol interactivo, es un rol con una capacidad de caminar juntos, de no tanto acelerar el paso de la vida de los hijos, sino bajar, menguar nuestro ritmo de vida e ir al paso de la vida de los hijos. La propia familia tiene que establecer su propio ritmo de vida. La familia en sí misma tiene que establecer su propio ritmo de vida. Y es ahí donde tenemos entonces grandes desafíos, porque la sociedad está acelerada, los medios de comunicación, las plataformas, las aplicaciones, todo es rápido, todo es ahora con la inteligencia artificial, todo es rápido, todo vuela, pero la vida familiar debe de llevar su propio ritmo original. ¿Eso qué implica? Implica cercanía, implica conocer el uno al otro, implica valorar la existencia del uno y el otro, el compartir el uno con otro. ¿Qué pasa cuando los miembros de la familia, por ejemplo, centrémonos en los hijos, salen de casa ya por razones de estudio, porque se casaron, porque viven en otra ciudad, situación de trabajo, lo que sea? Entonces, ese salir deja un vacío. Por supuesto que sí, pero si se ha cultivado el vínculo, no se experimenta un vacío tan grande. ¿Por qué? Porque mantenemos comunicación, porque nos visitamos, porque hay un contacto continuo. Entonces, en la medida que nosotros vamos acrecentando ese sentido de valorar la familia, de ver la importancia que tiene la familia en la vida del ser humano, entonces esto va enriqueciendo la relación. Por eso la familia es esa primera escuela de ternura también. Una escuela de ternura donde aprendemos a amar, donde aprendemos a conocer al otro afectivamente, emocionalmente, porque en la familia estamos llamados a aprender a perdonar, a aprender a compartir, a aprender aún hasta sacrificarnos, a aprender a ser pacientes, a aprender a ser alegres, a aprender a escuchar, a aprender a dominarnos. Por eso es importante el hecho de que cada uno de nosotros pensemos un momento que la vida en familia es como una experiencia permanente de aprendizaje, una experiencia permanente de aprendizaje. Y esto es clave para nuestra vida familiar. Esto es
sumamente clave. Si aprendemos a ver la familia como una escuela de amor, esta familia se convierte para cada miembro en un refugio en medio del mundo, en un refugio en medio de los conflictos, de los dilemas. O sea, vamos propiciando esa experiencia vinculante que promueve confianza, que nos hace ver que no estamos solos, que la familia nos apoya, que no solamente voy a recibir críticas, sino que me van a apoyar. Entonces la familia se va convirtiendo en un lugar de descanso. La familia se convierte en un espacio de sanación donde yo tengo la libertad de expresar mis dolores, mis inquietudes, mis angustias, donde no me condenan por ellos, sino que me acompañan. Un hogar donde puedo volver, donde tengo esa libertad, esa libertad del encuentro entre hermanos, del encuentro con papá, con mamá y el resto de la familia. Por eso la vida familiar hay que cuidarla, hay que cultivarla, porque estamos atravesando situaciones muy graves a nivel de la familia. ¿Por qué? Porque la familia está siendo atacada. Si es en la familia donde comienza la vida y se aprende a amar, o sea, tenemos que aprender a ver la familia como ese lugar de encuentro, como ese lugar donde nos conocemos, donde esa experiencia de vida familiar nos promueve a la confianza, nos promueve a la esperanza, nos promueve a llevar una vida más cercana, con mayor libertad, enriqueciendo la propia vida familiar. Pero tenemos familias heridas, tenemos familias muy heridas. Hay muchas familias hoy en día que viven divididas, que viven violencia, por eso se habla de violencia intrafamiliar, la ausencia de diálogo, la falta de perdón, hay una cultura del rencor en la familia muy grande, hay una crisis de fe en muchas familias. Entonces tenemos una realidad familiar altamente desafiante. Por eso, en este año de la misión, tenemos también que evangelizar las familias. Por eso yo estoy contento de ver muchas parroquias que los misioneros salen a evangelizar casa por casa, porque en cada casa representa una familia. Y a esa familia hay que hacerle llegar el mensaje de salvación. Por eso no podemos ignorar que muchas familias están atravesando crisis. Crisis a nivel económico, crisis a nivel emocional, crisis a razón de la violencia que se vive, crisis por el desempleo. O sea, esa es la realidad. Entonces, si vemos la familia como una escuela donde aprendemos a vivir, donde aprendemos a amar, es importante entender que la iglesia tiene una misión. Y la misión de la iglesia es acompañar, sanar, levantar a estas familias. Y para eso es la misión. Por eso es hermoso ver cómo el magisterio de la iglesia tiene un alto contenido en torno al tema matrimonio-familia. Ahora, ¿cómo podemos nosotros fortalecer esta vida familiar? ¿Cómo nosotros podemos enriquecer esta vida familiar? Siempre insisto en el tema del diálogo. El tema del diálogo es fundamental. El tema del diálogo que nos exige apertura, tolerancia. Entonces, en la medida que nosotros en nuestro pequeño núcleo familiar acrecentamos el interés por dialogar desde una actitud de apertura, lo que hace es que eso alimenta, nos da la oportunidad de conocer al otro, lo que piensa, lo que siente, lo que espera, lo que necesita, su punto de vista. Y eso es válido, eso enriquece la vida. Hay que entender algo. No hay familia perfecta. Esto quizás usted ya lo ha escuchado muchas veces,
pero la perfección en la familia no existe, como no existe la perfección en la vida humana. Pero sí podemos ser familias que podemos mejorar poco a poco. Sí podemos ser familias que podemos generar una interacción en el hogar más tranquila, más sosegada, más respetuosa, menos violenta, más alegre. Sí se puede. Pero aquí la clave es la intencionalidad que tengan ambas partes, que tengan tanto papá, mamá, los hijos, entre hermanos, de mejorar esa convivencia familiar. Creo también que uno de los signos hermosos también que nos ayuda a fortalecer la vida familiar es la vida de oración en casa. Cuando en algún momento del día oramos en familia, cuando en algún momento, sea en alguna comida, oramos antes de comer, cuando tenemos un día determinado para hacer momentos de oración, o sea, hay una riqueza muy grande, porque la oración sosiega a la familia, la oración nos da paz. Es esa frase muy hermosa, ¿no? Familia que reza unida, permanece unida. Entonces, es necesario entender que el camino de la oración es un elemento que enriquece la vida familiar, pero también, para mí es importante también lo siguiente, el tiempo compartido. Tener la capacidad de compartir con la familia, planificar actividades. Cuando tú estés en casa, cuando tú llegues a casa, disfruta de estar allí. Sé que quizás tienes que revisar cuadernos, que asear la casa. Bueno, es que hay que llevar a los hijos, y esto se debería hacer desde muy pequeños, a entender que la familia es un equipo. Y que si la familia es un equipo, significa que todos tenemos que funcionar como equipo. Por lo tanto, todos tenemos responsabilidades en casa. Todos. Cuando digo todos, le incluyo a usted también, Señor. ¿Eh? Todos en casa. Unos van a tener que encargarse del aseo, otros del orden, otros de arreglar esto, otros de poner lo otro, pero todos en casa como equipo. Eso es muy importante. Ahora, pregúntate tú, que me has estado escuchando y te lo agradezco. ¿Cómo está mi familia? Pregúntate esto en primera persona. ¿Cómo está mi familia? ¿Estamos construyendo o estamos destruyendo la familia? ¿Qué áreas de nuestra vida familiar se han fortalecido y qué áreas de nuestra vida familiar se mantienen débiles? O sea, son preguntas importantes, necesarias, porque nadie más que ustedes como miembros de su propia familia son los llamados a trabajar por el bien del hogar. Quizás tendrás que evaluar un poco si esta reflexión, Dios a través de esta reflexión, te está invitando quizás a reconciliarte con algún miembro de tu familia, a dialogar sobre algún tema específico, quizás a sanar las relaciones, quizás a volver a casa. O sea, es que no podemos ver la familia con una simpleza como lo que pretende esta sociedad. No, no. La familia tiene una riqueza muy grande para la vida del ser humano y por eso cada uno de nosotros debemos de buscar comprender realmente que esta vida en familia es una vida que nos prepara, nos educa para la vida fuera de casa y nos educa para amar. Por eso la base de la familia no es el dinero, la base de la familia no son los bienes materiales, la base de la familia es el amor. Y cuando uno entiende esto, desarrolla la capacidad de amar al otro, de comprender al otro, de caminar junto al otro. Y es ahí donde en familia tenemos que buscar de Dios. Porque una familia que ora, una familia que sirve en la parroquia, una familia que medita la palabra, va fortaleciendo su ser, su esencia de familia, porque la familia brota de lo divino. La familia brota de lo divino. Lea el libro del Génesis. Creced y multiplicaos. ¿Quién lo dijo? Dios. Y en ese sentido,
del sentido divino de la familia, lo debemos de buscar enriquecer. Piensa un momento en tu familia, piensa un momento en qué aspectos hay que mejorar en casa, desde tu experiencia, desde tu opinión. Ahí en pantalla aparece el número telefónico 3351-2393, por si tú tienes interés de recibir, de participar de algún proceso de consejería, con gusto. Tú puedes escribir allí si tienes alguna necesidad de oración, si quieres que oremos por algún familiar, por tu propia familia, escríbenos también a ese número para que pues oremos por ti o te brindemos la información necesaria para los procesos de acompañamiento que brindo en lo personal. Es importante orar en familia, y por eso te invito a orar y decir conmigo lo siguiente: Señor Dios, Padre de toda familia, te pedimos hoy por nuestros hogares. Te rogamos, Señor, que sanes las heridas, que fortalezcas el amor, que renueves nuestro diálogo, que nos enseñes a perdonar. Señor, que nuestras familias sean un reflejo de tu amor y una escuela de vida verdadera. Amén. Siempre que comparto este tipo de temas, siempre surgen inquietudes y es válido si usted quiere hacerme alguna pregunta a razón de su realidad familiar que está viviendo, escríbame al 3351-2393. Ahí en pantalla, si nos ve por la televisión, por el canal de YouTube, nos escucha por la radio católica de su diócesis, bueno, escríbanos vía WhatsApp al 3351-2393. Porque muchas veces, estos temas generan cierta inquietud, hay algunas preguntas. La clave en todo esto es tener la capacidad de aprender a entender algo. Sí podemos mejorar como familia, sí podemos superar las crisis, pero depende mucho de la apertura de cada miembro de la familia. Hay familias que están sufriendo mucho a razón de que un miembro de ella pues tiene situaciones de adicción, por ejemplo, que no hay trabajo, no se genera ingreso. O sea, hay tantas situaciones que llevan a la vida como, ¿qué digo yo? Como un mundo de tribulación, ¿no? Pero hay que comprender algo: esta realidad humana es pasajera. Por eso es importante entender que la familia estamos unidos por el vínculo, por la consanguinidad, por el vínculo, pero también por el amor, por el amor. Por lo tanto, hacer de nuestros hogares una escuela de amor, donde papá y mamá comprendamos que nuestra misión es educar a los hijos para la vida. Y educar a los hijos para la vida es una tarea de todos los días, de todos los días. Siempre más de alguno de los hijos va a necesitar ser escuchado. Siempre hay que estar atentos a papá y a mamá. Siempre hay que planificar actividades para la familia, por ejemplo, celebrar un cumpleaños, celebrar el aniversario de papá y mamá, celebrar, no sé, o sea, un acontecimiento, o aunque no haya ningún motivo, pero determinar qué día nos podemos reunir en casa de quién, pues en casa de fulano, de fulana, y vamos a compartir los alimentos. Cada quien va a llevar algo, pero la intencionalidad es acrecentar los vínculos familiares. Espero en Dios que lo que he compartido contigo hoy sea de bendición. Que el Señor te bendiga, te anime y te inspire cada día. Un abrazo fraterno en Cristo y María. Bendiciones.